Bienvenidos a todos al Día del Señor, a un día que no puede ser de tristeza, solamente de alegría, a un día que no puede no ser de fiesta. Hoy el Señor se acerca a nosotros y nosotros a Él. Nos acercamos a la asamblea cristiana y recibimos en ella solo dones, solo regalos, es una fiesta. Recibimos, entre otras cosas, la palabra que nos da vida, que ha generado dentro de nuestro corazón la fe y que seguimos cada domingo. Y venimos deseosos de escucharla, porque es una palabra única. Vamos a ver hoy a Cristo dando sus dones de una manera exuberante, dándonos pan de sobra, dándonos el alimento en abundancia, mostrándose verdaderamente como el Mesías que todos esperábamos. Vamos a escucharlo en el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Vemos hoy la maravilla de Evangelio que nos regala la Iglesia, que procede del Evangelio de San Juan, siempre tan simbólico, mostrando continuamente los signos de este Mesías, que se acredita a sí mismo a través de los signos y que muestra ser aquel que todos esperábamos, que Israel esperaba y que esperaba en realidad todo ser humano. En aquel tiempo, dice, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Da el evangelista una explicación de cuál es el mar, como si los oyentes no supieran cuál es ese mar. Explica que es el de Galilea, el de Tiberíades. Eso no está sin simbolismo, no queda sin significado. Porque ese mar para nosotros es desconocido. Ese mar que es pasar a la otra ribera, al otro lado. Ese mar que nosotros no sabemos cruzar, que es el mal de la muerte. El mal de la muerte. Y Jesús hace pasar a los discípulos al otro lado. Y le va siguiendo mucha gente, porque quisiera toda la gente poder seguir a Jesús hasta esa otra ribera, aquella en la que Él se muestra victorioso, porque cruzar la muerte, cruzar este mar desconocido, no podemos hacerlo nadie por nosotros mismos. Nos da miedo cruzarlo y nos dejamos guiar constantemente de ese miedo. Ha sido Jesús el que lo ha cruzado, lo ha vencido. Estaba cerca la Pascua, esa fiesta en la cual el pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo, ha pasado a la otra ribera, al otro lado, y ha sido Dios mismo que ha abierto las aguas para demostrar a ese pueblo que no lo quiere en la esclavitud del pecado, sino en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad de la tierra prometida por Dios. Y en este contexto de la cercanía de la Pascua,
va a suceder algo muy relacionado con ella. Al pasar el Mar Rojo el pueblo de Israel, Moisés muestra en el desierto que es el enviado de Dios y lo demuestra porque Dios a través de sus manos obra maravillas increíbles. Una de ellas es hacer caer el pan del cielo, es alimentar al pueblo en medio de un desierto árido donde es imposible encontrar nada para comer y Moisés puede realizarlo por la intervención que Dios le permite. También hemos visto en la primera lectura de la liturgia de hoy un milagro parecido obrado por Eliseo. Sucede una situación parecida en la multitud que sigue a Jesús, parecida, salvando las distancias, pero también con muchos parecidos, y es que no tienen nada para comer. Y así Jesús pregunta a Felipe para ponerlo a prueba, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe queda ahí ante una cierta tensión, ante esta pregunta. Responderé diciendo, Señor, tú eres el nuevo Moisés, tú eres el Mesías esperado, tú puedes realizar esos milagros de Moisés y aún aumentarlos y superarlos. Felipe contesta sin caer en la cuenta del hilo por el cual Jesús quiere llevarle. Y le dice, bueno Jesús, tengo hecho unos cálculos, mira, aquí, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque al menos un pedazo. Andrés avisa, bueno, aquí también hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 peces, en fin, dice con realismo, ¿qué es esto para toda esta cantidad de gente? Y Jesús sigue su hilo y les dice, decide a la gente que se sienten en el suelo. Podrían decirle a Jesús, pero ¿por qué no cerramos esta cuestión antes de decir dónde tienen que sentarse? No, la gente se tiene que sentar en el suelo, porque en el suelo recostados, apoyados de un brazo, se sentaba la gente para la Pascua. Se sentaba la gente para la Pascua y aún hoy los judíos en la vigilia pascual, al menos en ciertos momentos, apoyan su cabeza en un brazo, como si sentasen como los reyes antiguos, como aquellos que son reyes y no esclavos. En esa hierba, en ese prado en el cual se repiten el jardín, las maravillas, el lugar de la frescura de Dios, de la frescura de la cercanía de Dios, se sientan y solo los hombres, dice, son unos 5.000, más luego todas las mujeres y niños que habrían presentes. Jesús, esto es muy importante, tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y todo también lo que quisieron del pescado. Estos verbos, tomó el pan, dio la acción de gracias, lo repartió a sus discípulos. No suena mucho. Esta frase, estos verbos se repiten en la consagración. Jesús hace presente un anuncio de esa Eucaristía que nos va a dejar, pero ya multiplica los panes porque esto es un milagro también, se podría decir eucarístico. Es un milagro relacionado con esa Eucaristía. Es un milagro porque Cristo nos va a dar el pan que nosotros no podríamos obtener. El pan de la Eucaristía supera este signo de la multiplicación de los panes, pero se trata siempre de un pan que nosotros por nuestras fuerzas jamás podríamos lograr, porque cae del cielo, baja del cielo y da la vida al mundo, dice Jesús en otro sitio, lo mismo que aquel pan del cielo caído durante la travesía del desierto. Y si ese pan en aquel entonces a ese pueblo de esclavos hacia la libertad dio fuerzas, este pan para nosotros es igualmente imprescindible, nos da fuerzas. Y en la abundancia de este milagro, que sobran 12 canastos, que hay abundancia para todos, vemos la abundancia de la fuerza que Dios nos da a través de este sacramento admirable e inigualable, que es el sacramento de la Eucaristía. La gente empieza a entender poco a poco, cambia la mirada sobre Jesús, empiezan a repetir uno a otro, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Jesús ha dado una muestra fehaciente, clarísima, patente delante de todos, pero Jesús no ha sido todavía puesto a la prueba. Y será en esa prueba donde se verá que Él realmente es rey. No es un rey porque los reyes de la antigüedad alimentaban y proveían de lo necesario. Un rey virtuoso tenía que ser así en la antigüedad, proveía de lo necesario a sus súbditos. No, Jesús no es este tipo de rey que provee lo necesario, entonces la gente encuentra seguridad en él. Jesús muestra su realeza cuando vence incluso la muerte, cuando es emperador por encima incluso de aquello que nos atenaza y que nos tiene esclavos todo el tiempo, la muerte, el pecado. Jesús será vencedor en la cruz y su trono será esa cruz. Queridos hermanos, este milagro está tan lleno de simbolismo que estos pocos minutos dan poco para explicar cuánto contiene. Dejémonos llenar por esta lectura tan maravillosa, hablar por Jesús y reconozcamos en Él, como hace el pueblo, ese profeta, ese Mesías, que es el Mesías único de toda nuestra vida.